Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Una idea a la vez. He vuelto al podcast, hacía mucho que no grababa un episodio y estaba un poco como trabada con este espacio, como que no quería forzar ningún episodio. Estuve trabajando mucho, entonces dije, bueno, me doy el espacio para que lentamente caiga un tema. Entonces nada, estuve pensando en cómo reconectar con la calma que me da mi trabajo. Hay una parte de mi trabajo que es como una vorágine de cosas, que muchas veces me meto en un círculo de súper ansiedad, pero hay otra parte de mi trabajo que me da mucha calma y que me conecta mucho conmigo. Y este espacio, el del podcast, es como un poco la esencia de ese lado más de calma. Entonces quiero traerte como una lluvia de reflexiones en este episodio. Iba a subir otro capítulo, iba a hablar de la venta y del miedo al vender y demás. Será un episodio que queda guardado para más adelante, de hecho ya lo había grabado y todo, ya estaba listo para publicarlo, pero me parecía como más honesto hacerles este episodio, que tiene que ver un poco más con un proceso de introspección que por ahí te ayude. Como estaba medio trabada con el podcast y no sabía qué grabar, estuve leyendo mis primeros escritos sobre este podcast, que empezó hace como 6 meses más o menos, en noviembre más o menos del año pasado, y yo había grabado un primer episodio que nunca se publicó, y me encontré con las notas de ese episodio. Y fue súper raro, o sea, me puse a escucharme, y al escucharme como que un poco valoré el crecimiento de estos 6 meses. Y está bueno como si tenés un proyecto, el que sea, anda para atrás y mira qué estabas haciendo 6 meses atrás. Muchas veces, como estamos muy sumergidos en la rutina y muy sumergidos en el día a día, y muy pendientes de lo que va a pasar y de lo que tiene que ser, nos recontra olvidamos de lo que es, de lo que era y de cómo llegamos a donde estamos hoy. Encontrar ese primer episodio fue como súper revelador. eh, y en el episodio de hoy voy a contarte del episodio ese que jamás salió a la luz, porque en ese momento no me animaba a contarte esto que te voy a contar ahora, que nada, tiene que ver con una reflexión más creativa y que hoy sí me animo a contártelo. Entonces te voy a contar el ejercicio que hizo que yo empezara el podcast. Yo quería un espacio para charlar, porque amo hablar, quería reflexionar sobre ciertos temas y no le estaba encontrando como el marco o la esencia a ese producto. Entonces hice un ejercicio. Yo quería que este podcast en un principio se llamara Un cuarto propio, como el libro de Virginia Woolf. Después me di cuenta que había un montón de podcasts que se llamaban de la misma manera, entonces dije, no, vamos por otro lado. Pero con este concepto del cuarto propio, como que me pregunté si tuviera que armar un cuarto propio, con las cosas que me hacen bien, ¿qué habría en ese cuarto? Y te invito a que también lo hagas, porque me pareció muy revelador el ejercicio en su momento. Y en ese momento había hecho como una lista de cosas, había enumerado cosas que para mí tendría que tener un cuarto propio, un cuarto así ideal en el que yo me siento recontra mega segura y es recontra mi espacio. Y entonces había enumerado que, por ejemplo, tendría que tener un espacio para pintar con pinceles, hojas y demás, porque disfruto de ese espacio, y un cuaderno en blanco para escribir, y internet porque me gusta navegar en las redes sociales, y un sillón cómodo para trabajar con mi computadora, y unos almohadones para tirarme como a tejer porque amo tejer, y tendría como una pava para calentar el agua y un mate pintado a mano porque siempre son los mates que tengo, y un par de auriculares para escuchar podcast, y un lugar para tirarme a leer libros, y en algún lugar tendría como un mat para poder hacer yoga y una mesa con sillas como para invitar a mis seres queridos. Como que fui construyendo ese cuarto ideal mío y lo llené de cosas que a mí me hacen bien. Y imaginaste el color de las paredes, la textura del piso. Me visualicé en un cuarto ideal, ¿no? Y ahí en ese momento con ese ejercicio, que fue hace 6 meses, como que dije, claro, mi proyecto es esto, es mi cuarto propio. Y en ese momento escribí, quiero que mi proyecto sea una habitación propia en donde otros encuentren inspiración para crear la suya. Entonces la idea del primer episodio de este podcast que nunca se publicó era invitarte a que vos crees tu cuarto propio. Y entonces este capítulo va a hacerle honor a ese primer escrito
y vamos a ver cómo construir tu cuarto propio. Este cuarto es ese cuarto en el que sos vos, en el que te sentís con calma, en el que hay paz, hay inspiración. O sea, ¿alguna vez te pusiste a pensar si tuvieras que crear un cuarto y es casi que no es físico? Es como un rincón de tu mente que reúne todo eso que a vos te gusta. Lo lindo de este ejercicio es como todos esos elementos que vos pongas en ese cuarto mental que te creas, son esas cosas de las que debería estar rodeada tu vida, porque en definitiva son cosas que te hacen vos, son cosas que te hacen sentir segura, son cosas que te acompañan, que te inspiran, que te hacen encontrarte con las personas que querés, que te hacen poder, no sé, tener un espacio de introspección y conocerte más, ¿no? Entonces, como que la pregunta que yo me había hecho en ese momento era si podíamos tener un cuarto propio. Medio que la pregunta que me hago ahora es si tenemos el espacio para habitar ese cuarto propio. Porque yo puedo decir que quiero lugar para pintar y quiero un mat para hacer yoga y quiero tirarme a escribir y demás. Y después en mi cotidiano no dejo espacio en mi día a día para yo poder tirar un mat en mi casa y hacer yoga y tomarme un café y ponerme a leer. Es como cómo pasar de ese cuarto ideal que nos creamos en la cabeza a una rutina llena de elementos de nuestro cuarto que nos permitan sentirnos más a gusto con nuestra vida, ¿sí? Entonces empecé a pensar eh, que como que siempre de chicos o cuando proyectamos nuestra vida adulta, pensamos como en nuestra casa, como, digamos, me proyecto como con una familia y con un trabajo, con una casa física, ¿no? Pero nunca pensamos en este cuarto casi simbólico que hay dentro nuestro. Nunca pensamos en todo eso que sí queremos que nos acompañe en nuestra vida a pesar de la casa en la que estemos, a pesar de la pareja que tengamos, a pesar de los amigos que nos estén acompañando. Ese cuarto interno, ese cuarto simbólico es el que te acompaña siempre. Y es un cuarto que está en permanente remodelación. Es un cuarto en el que ingresan y salen cosas todo el tiempo, pero que salen e ingresan cosas si vos estás atento, atenta a cuidar el cuarto. Es como un espacio mental que requiere de cuidado, que requiere de atención. Y para tener atención a ese cuarto propio necesitamos una vida con más calma, una vida más lenta. Entonces pensé algunos elementos importantes que podemos tener en cuenta para empezar a habitar nuestro cuarto propio. El primero es respirar para salir del automático. Es algo que aprendí en terapia, que me cuesta un montón ponerlo en práctica, pero que es automático cómo salís del automático. Es impresionante. Entonces el ejercicio es el siguiente, es muy sencillo. Respirar sintiendo cómo el aire ingresa por nuestra nariz y sale por nuestra boca. Parece simple, pero cuando no sabes respirar a conciencia, que era lo que a mí me pasaba cuando recién inicié con esta práctica, no podés sentir cómo el aire ingresa por tu nariz. O sea, yo respiro y la percepción que tenés del aire entrando por tus fosas nasales, poner toda tu atención a ese momento requiere de concentración y como la percepción de tu cuerpo, que no es tan sencilla si estamos muy en automático. Entonces, la propuesta que me hacía mi terapeuta en su momento era como respirar, tratando de sentir cada vez más cómo ingresa el aire. Y esa atención, ese detenimiento en la atención de cómo ingresa el aire, que es algo muy sencillo y que además es portátil, lo llevas a todos lados, te hace mantenerte como muy en el presente. O sea, tenés que focalizarte tanto en el presente que salís de esa vorágine o del automático, esa bola de ansiedad en la que te metiste, cortás con eso, pasás al cuerpo. Entonces respirar siempre es volver a uno, volver al presente como de literalmente lo que estás haciendo en este momento y tu cuerpo y como conectarte con vos. Ese ejercicio, él me había dicho, hacelo cada vez que te acuerdes que el ejercicio existe. Entonces, cuanto más atento estás a vos, más veces vas a hacer ese ejercicio. Y son 3 respiraciones por ahí. Es inhalar y exhalar a conciencia 3, 4, 5 veces y después seguís con tu vida. Entonces él me decía, como la idea es que vos cada vez lo hagas más en tu cotidiano, en tu día a día. Y creo que es una de las formas más efectivas que tuve yo en mi vida para poder estar más calmada
y para poder conectarme con lo que realmente quiero y para poder ir como con calma, lento y seguro, respirar. Y respirar, o sea, ¿por qué te traigo este ejercicio? Porque muchas veces, y lo vemos muy en redes, que está, no sé, creo que por suerte está de moda meditar y tener una vida más tranquila y demás, pero tenemos este imaginario de que para respirar y para conectar con vos y para tener una como un momento de introspección y de estar en el presente, necesitas sentarte con tu zafu en chinito, poner las manos sobre las rodillas y estar media hora invocando a la nada. Y la realidad es que es muy difícil llegar a esa instancia, y no solo es muy difícil, sino que no es la única manera de respirar y de conectar con vos. Entonces, si tenés ansiedad, si tenés una vida como que te va muy rápido, que haces muchas cosas a la vez, muy del multitasking, bueno, es muy difícil que de eso pases a sentarte a respirar 40 minutos pensando en nada. Entonces este ejercicio a mí me había ayudado a decir, bueno, puedo cortar con... A mí me pasaba con el multitasking, me encontraba muchas veces haciendo muchas cosas a la vez, y es lo peor que puedes hacer porque es estar en el automático en su máxima expresión, en la que te concentras en alguna de las cosas que estás haciendo, perdés la capacidad de hacer mil cosas a la vez porque no es posible teniendo una concentración así plena. Entonces este ejercicio de, bueno, me encuentro en el multitasking porque es un poco de, uy, estaba en una, me perdí y me encontré haciendo mil cosas, respondiendo un mail mientras escucho un podcast, mientras me cebo un mate, mientras anoto lo que tengo que hacer, mientras llamo a alguien. En ese momento respirás 3 veces, 4, 5 veces, y yo te prometo que salís de esa. Entonces esa es una de las fórmulas que a mí me ayudaron a vivir más despacio y que me lleva muy poco tiempo. Y eso después va evolucionando. Después puedes de pronto hacerte una meditación guiada, de pronto salir a caminar respirando a conciencia, sin auriculares, sin el teléfono, solo caminar y respirar te ayuda a vivir mejor, la verdad. La segunda cosa es que el orden da tranquilidad. Porque podemos tener como esta visión de que queremos una vida libre, sin horarios y haciendo lo que queremos cuando queremos, que es hermoso, pero hay algo que creo que es así y que me parece que la estructura mental nuestra es así. El orden nos hace vivir mejor. Entonces, sea el trabajo que sea la rutina que tengas, genérate una rutina medio a conciencia, que no esté medida como súper específico, pero que si tengas algunas cosas en claro de lo que va a pasar en tu día a día, te va a dar la tranquilidad de que hay cosas que a lo que no le tenés que poner atención todo el tiempo. Porque si todos los días cuando te levantás tenés que pensar en qué vas a hacer durante el día y en qué rutina te vas a crear para poder trabajar, estudiar o lo que fuere, ahí hay mucha energía que se deposita, hay también mucha ansiedad de, bueno, me saldrá bien, bueno, cómo ordeno todo esto que tengo que hacer. Generarte una estructura medio predeterminada a veces ayuda. Es decir, me levanto los días de semana a tal hora, trabajo en esta franja horaria, no sé, hago deporte o voy a caminar en esta franja horaria, y el resto sí, que surja lo que tenga que surgir, y dentro de la franja horaria de trabajo veré en qué trabajo, pero hay ahí como una estructura macro que te ayuda a tener como una vida un poco más tranquila. A mí me da tranquilidad. Todo esto te comparto desde mi experiencia, por supuesto que amoldalo a la tuya y transformalo las veces que quieras para que esto realmente resuene con vos. Pero esta rutina, este macro que te organiza también tu espacio. Organiza tu espacio físico. Como que yo estoy tratando de tener una rutina también global y que tenga la flexibilidad de poder ir cambiando cuando la necesite, pero de despertarme a tal hora y antes de ponerme a trabajar, por ahí respirar un poco, regar las plantas, cosas muy offline que te pueden ayudar a vivir un poco mejor, pero todo eso lo puedo hacer porque sé que me levanto a las 8 y a las 10 empiezo a trabajar y que esas 2 horas son para conectar con el espacio de trabajo, que en este caso es mi casa. Entonces lo que hago es cambiarme, desayunar algo, respirar un poco, ordenar la casa, lavar los platos de la noche anterior, y después de eso me pongo a trabajar. Y todos los días hago lo mismo. ¿Eso genera una vida monótona? No, me genera una vida ordenada. Una vida en la que puedo tener la flexibilidad de trabajar en lo que quiera, una vida en la que puedo tener la flexibilidad de un día no trabajar,
pero que tenga una estructura que me acompaña y que me sostiene. Las estructuras un poco sostienen. Y el orden de esa estructura hace que vos puedas como vivir más calmado y no estés todo el día pensando qué va a pasar mañana. Me da la seguridad de que mañana, si me levanto a las 8, a las 10 me pongo a trabajar. ¿Me explico? Entonces, esa es como la segunda cuestión para empezar a evitar este cuarto propio. Porque en todo esto entran los elementos de tu cuarto propio. Si yo sé que me levanto a las 8 y me pongo a trabajar a las 10, en esas 2 horas me voy a concentrar en estos elementos de mi cuarto propio. Y me voy a poner a leer, y me voy a agarrar mi zafu, el que te dije que iba a poner en mi cuarto, y me voy a poner a respirar o estirar o a hacer yoga, o a cuidar mis plantas, o a ordenar mi cama, que también forma parte de mi cuarto propio. Como todo esto desde un nivel más simbólico, pero que me parece como súper lindo ponernos a pensar la vida y el cotidiano desde ese lugar. Porque siempre hablamos en este espacio, y se habla generalmente, de cómo ser más productivos, de cómo tener un trabajo mejor, de cómo encontrarle la forma para vender lo que queremos vender. Y en todo eso nos olvidamos como de la parte del resto, o sea, de vivir. Hay otra parte que no es tan medible, que no es tan monetizable, que no tiene que ver tanto ni con las redes sociales, ni con el trabajo que hagas, ni con romper el sistema, sino de encontrar la forma de vivir mejor y de vivir bien y de que vos estés contento, contenta con la vida que llevas. Y que esa felicidad de la vida que llevas tiene que ver con pequeñas cosas, tiene que ver con cosas que realmente están a tu mano. Porque muchas veces pensamos, bueno, el día que logre, no sé, el día que logre bajar 20 kilos voy a ser más feliz. El día que logre irme de viaje mochilera un año a Europa voy a ser feliz. El día que consiga una casa con 3 habitaciones en vez de una voy a ser feliz. Y sé que es medio cliché lo que estoy diciendo, pero de verdad que hay cosas muy, muy chiquitas, muy, muy simbólicas que hacen que vos seas más feliz. Y que vos no las resolvés, te vas un año de mochilero a Europa y no logras ser feliz. Por más que se haya sido tu sueño preciado. Y creo que es recontra necesario empezar a trabajar sobre esas pequeñas cosas y ser súper conscientes de esas pequeñas cosas para después poder abordar grandes proyectos y grandes metas y grandes cuestiones, ¿no? Entonces, el hecho de que, no sé, te haga feliz prenderte un saumerio en tu casa y que puedas disfrutar de esa felicidad y que lo identifiques, hace que todos los días te puedas prender un saumerio y cada vez que lo prendas te sientas un poco mejor, un poco más feliz. Entonces ese conjunto de pequeñas cosas te van a hacer llevar una vida más ligera, más conectada con vos, más liviana, más feliz. Entonces, la tercera cuestión es los estímulos que recibimos en nuestro día a día. El saumerio tiene que ver un poco con eso, ¿no? Es un estímulo que uno recibe. Recibimos muchos estímulos y hay algunos que nos perjudican y otros que nos calman. Y en la vida que llevamos, en el mundo digital y demás, los estímulos son cada vez más grandes. Entonces probablemente escuchaste esto de trata de cuando te levantes no usar el teléfono, y tomarte como una hora de calma antes de entrar a las redes, que es súper difícil, a mí me recuesta hacerlo. Pero vas a pensar que ese es el primer estímulo que recibe tu cerebro en el día, ¿no? Los posteos en redes sociales o lo que esté pasando en el mundo digital. Son muchos estímulos para alguien que recién se despierta. Entonces, tener en cuenta los estímulos que vamos recibiendo a lo largo del día nos hacen como estar más atentos a qué cosas incorporar y qué cosas ir dejando en nuestro cotidiano. Acá la idea no es que te pongas obse con la cantidad de estímulos que recibimos, porque creo que de verdad son muchos, 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 pero sí tener en cuenta cuáles predominan más y qué sentimos con ese estímulo que estamos recibiendo. Uno grande son las redes sociales, ya verás vos qué sentís con ese estímulo. A mí en particular muchas veces me genera ansiedad y me bajonea bastante. Me bajonea mucho, es como que drena mucho mi energía. Entonces sé que es un estímulo que drena mi energía y que muchas veces lo preciso porque trabajo con eso, lo disfruto porque disfruto de las redes, pero que hay momentos del día para recibir ese estímulo. Es empezar a pensar qué estímulos te van a acompañar el resto del día. Si yo empiezo mi día mirando las redes que sé que me drenan la energía, probablemente después me cuesta recuperar la energía en el resto del día. Si yo empiezo mi día yendo a mi comedor, regando las plantas y prendiendo un saumerio, probablemente la energía que después como circule durante el día vaya a ser un poco más calmada. Entonces es identificar
qué estímulos recibimos, cuáles nos calman y tratar de incorporar más de esos estímulos en nuestro cotidiano. Puede ser un saumerio, puede ser un podcast, puede ser un tipo de música, un sabor, puede ser una comida que comas, una bebida que tomes al iniciar el día, puede ser que no sé, no te gusta el ruido de la calle, puede ser que te perjudica el recibir la llamada de alguien en particular, puede ser que te perjudica entrar a la cantidad de mails que tenés del trabajo, ir identificando esos estímulos que nos hacen bien y nos hacen mal para poder, no te digo eliminarlos, porque hay estímulos que no se pueden eliminar. Yo vivo en medio de una plaza, tengo el estímulo de las bocinas durante todo el día, me perjudica, pero no puedo hacer nada con ese estímulo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, balancear mi vida con otros estímulos que me hagan bien y que le hagan esto, le hagan un balance a este estímulo que no puedo controlar, que me perjudica. Es ir encontrando como ese balance entre las cosas que te hacen bien y mal, que son de nuevo muy pequeñas cosas, son disparadores, los estímulos son disparadores de sensaciones. Entonces tratar de disparar cosas buenas en vos, que lo que recibas, vos seas consciente de qué cosas que recibís te nutren y qué cosas te drenan, y empezar a equilibrarlo como de manera más consciente. Esto es un trabajo que no requiere como de todo el tiempo, todo el día estar atento a estas cosas, pero sí de a poco con esto en la cabeza como decir, ay, che, qué lindo haber aprendido el saumerio, me hizo sentir bien. Bueno, ahí ya tenés un estímulo que te gusta. O ay, qué molesto esto, que no me gusta. Bueno, ahí tenés algo que no y que podrías restar en tu vida. Como ir estando un poco más atento a esas cosas. Y por último, como un bonus, algo que me viene ayudando muchísimo a tener una vida como más en calma es prestar la atención al ocio offline. Porque tenemos esto de que el momento de ocio, el momento de relax, el momento de no hacer nada o nada productivo, está muy alineado con la tecnología y el mundo digital. Entonces descansamos y entramos a las redes, subimos una foto, escuchamos un video en YouTube, miramos una serie, jugamos un juego en la computadora, en la Play, lo que fuere. Está bueno tener un ocio offline, como salir a caminar, leer un libro, tejer, hacer manualidades, escribir, tener en mente algo de disfrute que no esté conectado a nada más que a vos mismo. Creo que en ese momento, en ese ocio offline, es cuando el cuarto propio está mucho más vivo. Es medio de la esencia del cuarto propio son esos momentos en el que no estás conectado a nada más que a vos mismo. Con esto no digo que no esté bueno estar en redes y disfrutar, por supuesto. O sea, hay momentos que uno quiere literalmente no hacer nada, estar tirado en el sillón y mirar las redes y está buenísimo. Pero sí está bueno que al menos, no sé, 3 veces, 4 veces a la semana tengas un espacio de ocio offline. Inclusive si lo puedes incorporar en tu día a día está buenísimo. Yo algo que estoy haciendo y que por ahí te pueda servir. Yo estaba queriendo leer un poco más, me está costando mucho leer porque me está costando mucho concentrarme y me doy cuenta que es por los estímulos que recibo durante el día. Y algo que me sirve es decir, bueno, todos los días leo un capítulo del libro de turno, no importa. Y muchas veces el capítulo tiene 2 páginas, otras veces tiene 10, otras veces tiene 20, otras veces tiene 5, pero mi regla es un capítulo al día, en algún momento del día. Entonces eso me hace que muchas veces lo agarro, leo ese capítulo y medio por obligación a veces lo leo y termino disfrutándolo. Muchas veces lo agarro, intento leerlo y digo, no, la verdad no tengo ganas de leer y cierro el libro. Y muchas veces lo agarro con disfrute y termino leyendo 5 capítulos, pero que nacieron de medio de un hábito que trato de, si se quiere, imponerme para conectar conmigo. Estamos muy desacostumbrados a conectar con nosotros, entonces tiene que haber una instancia medio de, che, hagamos esto entre vos y vos, decirte, pensemos qué nos puede hacer mejor, qué puede hacer que disfrutemos un poco más de esta vida que tenemos. Y creo que los ocios offline tienen que ver con eso. También puede ser juntarte a tomar un mate con alguien, salir a la plaza con un libro a leer ahí al sol, salir a dar una vuelta al centro. Hay muchas cosas que puedes hacer fuera de las redes, fuera de tu teléfono, fuera de la computadora. Y creo que en esos momentos es cuando uno más conecta con este cuarto propio, que no es para nada online el cuarto propio, es muy interno. Entonces quiero que este episodio
te lleve al cuaderno. O sea, realmente deseo que después de escuchar esto tengas ganas de escribir y tengas como esta necesidad de desarrollar tu cuarto propio. Entonces quiero que te sientes a escribir y que en este cuaderno le puedas dedicar como toda tu creatividad y apertura, o sea, como si fuera casi una carta a vos misma, con un mate, un café, un jugo, como lo que quieras, hacete ese momento, prendete un saumerio, una velita, como armate la escena y que sin filtro puedas pensar en tu cuarto propio. Quiero que pienses cómo se siente, qué se escucha en tu cuarto, a qué huele, qué podés tocar, qué elementos hay, qué personas hay, si estás sola, si estás acompañada, si hay plantas, de qué color son las paredes, cómo es el piso, qué cosas tenés para hacer ahí adentro, que lo visualices, dibujalo si hace falta, hacete un esquema, una foto mental. Quiero que con las palabras puedas construir eso y que lo tengas presente y que vuelvas a ese escrito, a ese cuarto propio las veces que necesites y que de a poquito puedas desarmar ese cuarto y ver qué elementos puedes ir incorporando en tu día a día, qué cosas de ese cuarto que escribiste hoy están en tu cotidiano y qué cosas dejaste porque la rutina te hizo dejarlas, porque te olvidaste de ellas, porque la vida X, y cómo puedes volver a incorporarlas en tu cotidiano. Y con la consigna de que tenés que incorporarlo de manera simple, sin dinero, y que entre en tu cotidiano, como no quiero acá que te presiones con me gustaría tener un escritorio que se abra y no, o sea, quiero que vayas a algo simple, algo simbólico que realmente vos puedas incorporar en tu vida, que realmente vaya con vos, porque ahí en realidad es cuando se crea el cuarto propio, cuando esta conexión entre la creatividad y el ideal de tu cuarto combina con tu cotidiano y te hace una persona más feliz. Y este es el episodio que yo tenía pensado para empezar este podcast. Con este episodio yo iba a inaugurar una idea a la vez y la vida me hizo no publicarlo y publicarlo hoy. Así que espero que te haya gustado, que haya resonado con vos, que te guste, que te motive a escribir y a escribir tu cuarto propio y que empieces a meter elementos de tu cuarto en tu cotidiano. Así que nos vemos el próximo episodio. Si esto te gustó, escribime. Fue un episodio como re desafiante para mí porque tiene que ver con medio una guada del pasado. Así que si te gustó, escribime @guadacomunicación en Instagram. Charlamos, puedes contarme qué podría tener tu cuarto si tenés ganas. Y nos escuchamos el próximo episodio.